En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver en concreto es el ejemplo de la clase círculo que estuvimos viendo en el vídeo anterior del curso. Entonces utilizaremos este ejemplo para poder asimilar bien todos los conceptos de orientación a objetos que se desarrollaron en el vídeo anterior. Y bien, aquí tenemos la clase círculo tal y como la teníamos en la diapositiva de la presentación. Esta clase tenía una serie de atributos privados, como eran radio, color, centro X y centro Y, luego un constructor y una serie de métodos que me obtenían el radio, que me lo modificaban, otro que me hacía decrecer el radio dividiendo entre 1,3, otro método que me obtenía el área de ese círculo y finalmente un método toString que me devolvía una string con los datos de ese círculo. Entonces, a partir de esa clase teníamos otro ejemplo en otra diapositiva que lo que hacía era utilizar esa clase para crear una instancia de la clase círculo, luego utilizar el método setRadio para modificar el radio de esa instancia C1 y finalmente teníamos un println que imprimía la string que devolvía el método toString a través de la instancia C1. Entonces aquí lo que se hacía era crear una instancia de la clase círculo a través del constructor vacío, que era este de aquí. Por lo tanto, se creaba un círculo de radio 50 en color negro y en centro X y centro Y establecíamos el valor a 100. Entonces, esa instancia C1 tendrá esos datos, pero luego invocábamos a setRadio a través de esa instancia y le pasábamos un 2,9. Por lo tanto, utilizábamos este método y a esa instancia que ya tenía radio 50 le establecíamos como nuevo radio 2,9. Por lo tanto, al invocar ese método sobre C1, en radio se guardará nuevo radio, que es ese valor de 2,9. Por lo tanto, C1, a partir de esta instrucción, tendrá en el radio guardado un 2,9. Y finalmente, lo que hacemos es un println de lo que me devuelve el método toString, también aplicado sobre la instancia C1. Este método me devolverá la string, pues, círculo de radio 2,9, color negro y centro, entre paréntesis, 100 y 100. Si lo ejecutamos, pues podemos comprobar que está funcionando de forma correcta. Círculo de radio 2,9, color negro y centro en 100, 100. Y aquí podíamos modificar este método para que no nos hiciera falta ni siquiera poner el println. Podíamos quitarlo y volver a la clase círculo y aquí indicarle pues que no sea toString, que sea mostrar datos, por ejemplo, como hemos hecho otras veces. Y en vez de que sea un string, pues poner que sea de tipo void, que no devuelva nada. Entonces, en vez de un return pondremos pues un sysout y entre paréntesis pondremos pues esa string. De este modo, ahora si vamos a ejemplo círculo y lo que hacemos es c1.mostrar datos, tendremos el mismo resultado. Si lo ejecutamos, podemos comprobar pues, que el mensaje continúa apareciendo de forma idéntica. Y a partir de aquí, pues podríamos modificar esta clase para que tuviera pues, un comportamiento distinto. Por ejemplo, vamos a ver el caso que mencionamos en el último vídeo. Si yo pongo un radio negativo y lo vuelvo a ejecutar, me indica que el radio es negativo, aunque realmente no tiene sentido que un círculo tenga un radio negativo. Entonces esto lo podríamos modificar yendo al método setRadio de la clase círculo y poniéndole que, por ejemplo, cuando ese nuevo radio sea negativo, if nuevo radio sea menor que 0, lo ponga, por ejemplo, a 0. Es decir, radio igual a 0. De lo contrario, que haga la modificación, es decir, que radio sea igual a nuevo radio. De este modo, al hacer este cambio, si ahora lo vuelvo a invocar, ya no lo tenemos negativo, lo tenemos a 0. Y por mucho que queramos, no vamos a poder modificar nunca ese radio y ponerlo negativo, ya que la única forma de modificarlo es a través del setter. Si yo hiciera c1.radio, no tengo forma de verlo. Entonces, la única forma de modificarlo es a través del setRadio. Y como el setRadio ya está programado de forma que no me permite poner un valor negativo, entonces estaríamos impidiendo que se ponga valor negativo. Aunque queramos, es imposible ponerle un valor negativo. Incluso podríamos indicarle que no lo ponga a 0. Es decir, que si es un valor negativo, que no lo cambie. Entonces, podríamos hacerlo de la siguiente forma. En vez de if nuevo radio menor que 0, radio igual a 0, podríamos poner si nuevo radio es mayor o igual que 0, entonces lo cambiamos. Quitamos el else y ya está. Entonces, únicamente se cambiará cuando el radio sea positivo. Si no es positivo, no hará nada. Entonces, si lo volvemos a ejecutar con el menos 2,9,
Aquí, como podéis comprobar, el radio es el que tenía por defecto, que es 50. No se ha cambiado el radio. ¿Por qué? Porque estoy poniéndole un valor negativo y siempre que ponga un valor negativo no lo cambiará. Si, por ejemplo, le pusiera un 0, ahora sí que lo cambia, porque es mayor o igual que 0. Si, por ejemplo, le pongo un 35, pues también lo cambiará porque es un valor positivo. Sin embargo, cuando ponga un valor negativo, pues evidentemente no me dejará cambiarlo. Y a partir de aquí, pues podríamos crear todas las instancias que queramos de círculo. Por ejemplo, vamos a duplicar esta línea y vamos a poner círculo C2 igual a new círculo. Entonces tendríamos dos instancias distintas de la clase círculo. Entonces el primer círculo tendrá de radio 35, ya que lo he modificado, mientras que el segundo será de radio 50, ya que yo no he hecho ninguna modificación sobre él. Si por ejemplo hago C2. Mostrar datos, ahora me mostrará dos mensajes. Uno del primer círculo, que es C1, que tiene radio 35, mientras que el siguiente, C2, tendrá el radio 50, ya que no he hecho ningún cambio sobre él. Pero aquí incluso podría utilizar métodos de una instancia para aplicarlo sobre la otra. Por ejemplo, podría hacer que C2.setRadio sea igual a C1.getRadio. Aquí sería C2. Entonces aquí lo que estamos consiguiendo es, sobre la instancia C2, que en principio el radio es 50, estamos estableciéndole un valor. Ese valor será lo que le pongamos entre paréntesis, ya que el setRadio recibe el entero que pongamos entre paréntesis y lo guarda en el radio. Y aquí lo que estamos haciendo es invocar al método de la instancia C1 getRadio. Entonces esto me devolverá un 35, ya que el círculo C1 tiene de radio 35. Por lo tanto, a C2 estableceremos ese mismo radio. Entonces ahora cuando mostremos los datos, pues ambos tendrán el mismo radio. Como podéis comprobar, pues son iguales. Incluso si, por ejemplo, en vez de 35 le pongo el menos 20 y lo ejecutamos, ambos tendrán 50, ya que no ha cambiado el radio de C1 y aunque C2 está estableciendo el radio al valor de C1, como C1 continúa teniendo 50, pues ambos tendrán 50. Si, por ejemplo, pongo un 0, pues lo mismo, ambos tendrán un 0 en el radio. Y aquí incluso podría tener un constructor adicional, es decir, podría tener un constructor al cual le pase el valor del radio. Entonces, para ello voy a copiar y voy a pegar aquí abajo. Y aquí lo que se debe tener en cuenta cuando tenemos más de un constructor es que como mínimo tienen que tener algún parámetro distinto para que Java pueda diferenciar un constructor del otro. Si aquí, por ejemplo, le pongo double R de radio, entonces ya tengo un constructor que no recibe parámetros y otro que recibe un double. Entonces, dependiendo de cómo invoque a ese constructor, si lo hago a través de un double o si lo hago sin parámetros, pues creará el objeto de una forma u otra. Por ejemplo, en este caso lo que haremos es el radio, guardar el valor que le pasemos como parámetro. Y el color lo vamos a poner, por ejemplo, a blanco. Y el centro, en este caso, lo pondremos a 0 y 0. Entonces, ahora si volvemos a la clase de antes y creamos el círculo C1 con el constructor vacío, pero el C2 lo creamos a través de un constructor pasándole un double, por ejemplo, 100, aquí lo que estaremos utilizando para C2 es este constructor de aquí. Por lo tanto, tendrá unos datos distintos. Tendrá radio 100, ya que es el valor que le pasamos como parámetro, será blanco y el centro en 0 y 0. De hecho, ahora si quitamos los setters y mostramos únicamente los datos, al ejecutarlo, pues podemos comprobar que tenemos un círculo de radio 50 en negro y centro 100, mientras que el otro, C2, tiene radio 100, color blanco y centro en 0, 0. Entonces aquí sí que podría darse el caso de que pongamos un círculo con radio negativo. Por ejemplo, podríamos ponerle aquí ahora un menos 50. Entonces, como lo estoy estableciendo en el propio constructor, aquí sí que lo va a poner negativo. Yo luego no lo voy a poder cambiar a un valor negativo, pero de inicio sí que lo va a tener. Si ahora lo ejecutamos, ahora sí que tenemos un radio negativo. Sin embargo, ahora podría hacer un cambio. Podría, en vez de hacer radio igual a R, hacer un setRadio pasándole R. Entonces, al hacerlo de esta forma, invoco a este método y aquí únicamente lo establecerá si ese radio que estamos recibiendo como parámetro es positivo. De lo contrario, no hará nada. Entonces, vamos a ver qué sucede en este caso, porque realmente, cuando pongo un negativo, el radio no va a tener ningún valor, ya que yo no estoy asignando nada. Si lo ejecutamos, ¿qué ha sucedido aquí? Que el círculo C2, que es este de aquí, tiene radio 0. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque el valor por defecto para un double es el 0.
Es decir, si yo no asigno ningún valor al double e intento acceder a él, el valor es 0. Esto ya lo vimos en detalle en el tema 2 del curso. Entonces, los tipos primitivos tienen unos valores por defecto y los objetos tienen como valor por defecto null. De todos modos, esto ya iremos viendo muchos ejemplos a lo largo de esta unidad y la que vienen. Pero bueno, de momento tener claro eso, que realmente es 0 porque no estamos asignando ningún valor al radio en este caso, ya que al ser un menos 50, cuando invoquemos a la instancia a través de este constructor, llamaremos a ser radio pasándole R. R es el valor negativo. Entonces, cuando haga el set radio sobre esta instancia con un valor negativo, como esto es falso, no hará nada. Entonces a radio no está asignándole ningún valor. Entonces lo que hará será guardarse el valor por defecto que tiene un double si no asignamos nada, que es un 0. Entonces a través de este cambio será imposible, de nuevo, poner un valor negativo cuando creemos un círculo. Sin embargo, si pusiéramos ahora aquí un 125, pues lo crearía con radio 125. Y para terminar, incluso podríamos ampliar este método mostrar datos para que además me muestre el área. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a indicarle que después de las coordenadas me diga y su área es concatenado con el método área. Entonces simplemente haremos área con los paréntesis y obtendría el área. Aquí se debe tener en cuenta que no le pasamos nada porque esta área, cuando la estamos invocando dentro de la clase, la hará con los datos de la propia instancia. Es decir, calculará área con los datos que tiene la instancia actual. Esto es muy importante entenderlo, ya que ahora cuando invoquemos a mostrar datos en cada una de sus instancias, cada una de ellas obtendrá el radio a partir de su instancia y llamará el método de área a partir del radio de esa instancia. Si ahora lo volvemos a ejecutar, fijaros lo que ha sucedido. C1 pues tiene este área y C2 tiene esta otra. Entonces aquí es importante ver que este cálculo se hace sobre los datos de la propia instancia. Esto lo hace a través de los datos de C1. Como en C1 el radio es 50, porque es el valor por defecto cuando creamos un constructor vacío, pues obtiene este área. Mientras que en C2 lo que está haciendo es obtener el radio de un círculo que tiene radio 125. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo pues veremos un ejemplo adicional ampliando pues algunos de los conceptos de orientación a objetos.